que voy a pedir si puedo compartir mi pantalla nuevamente para poder tener la presentación. Veamos si me deja. Ah, sí, perfecto. Creo que aquí la estoy viendo. Am, Muy bien, entonces estamos despertando con Jesús, devocionales del libro de los Hechos. Soy el pastor Edgar Alquinta, para los que se están conectando recién hoy. Nuevamente decirles un placer estar con ustedes esta mañana. Hoy quiero hablar acerca de un personaje muy importante en el libro de los Hechos. Ayer hablamos de Pedro y de la actitud de Pedro y de otros discípulos con las personas que se acercaban a él, y vimos cómo también a nosotros o a nuestra iglesia se acercan personas y cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar acerca de Esteban y la visión de esperanza que tuvo Esteban. Y estoy tomando este pequeño devocional basado en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Am, y antes de empezar, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Amado Jesús, te pido en este momento que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes a lo que vamos a estudiar en tu palabra, y que, Señor, sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros, que nos dé esperanza y que nos desafíe a tener una relación más íntima contigo en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer entonces el texto de Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sabemos lo que pasa después, ¿no es cierto?, con Esteban, que es lamentablemente llevado esto lo dice dentro de un juicio que hay en contra de él, y termina, ¿no es cierto?, siendo el primer mártir de, digamos, entre los discípulos después de Jesús, que ascendió al cielo. Y muchas cosas interesantes pasaron debido a Esteban. Esteban fue elegido como diácono para servir en Jerusalén, un poquito de la historia de Esteban, y según nos dice el texto bíblico que acabamos de leer, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que dio testimonio de amar a Cristo en vida y también en su muerte. Y para allá un poco es lo que quiero hablar esta mañana: cómo nosotros debemos de dar testimonio de amor a Cristo en todo lo que hacemos, cuando estamos eh, en una buena situación o una mala situación, en vida o en muerte. Debemos, ¿no es cierto?, tomar este ejemplo que tomamos de la vida de Esteban. Y quiero esta mañana hablar acerca de 3 virtudes de los que aman a Cristo. Podemos hablar de muchas más en la vida de Esteban, pero por el tiempo quiero hablar de 3 virtudes principales que encontramos, ¿no es cierto?, en la vida de Esteban y en los que aman a Cristo Jesús. En primer lugar, lo que nos dice el ejemplo de Esteban es que era una persona que no tenía temor de testificar acerca de Jesús. Las características de Esteban eran muy importantes: no tenía temor, se vio enfrentado, ¿no es cierto?, a los líderes religiosos que le daban a él solamente cosas negativas, sabía que lo querían su vida. Sin embargo, él se paró delante de ellos sin temor para testificar acerca de Jesús, en quien había creído. Otra cosa que podemos ver, otra característica, es que los que aman a Jesús, como Esteban, son personas fieles, están 100% enfocados en Cristo y su misión. Em, Vemos muchos ejemplos, por supuesto, en la Biblia, pero me quiero enfocar en Esteban, ¿no es cierto? Él no tenía que haber eh, eh, pasado lo que él pasó si él simplemente se hubiera quedado callado, se hubiera quedado, no sé, tranquilo con su creencia y haberse apartado de los lugares quizás donde lo podían haber escuchado. Pero él estaba enfocado en Cristo, estaba enfocado en su misión. Él podría haber dicho: no, yo solamente soy, ¿no es cierto?, un diácono y nada más. Pero se fijan cómo él toma el desafío
¿no es cierto?, de ser fiel a Jesús. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, no, pastor, es que yo solamente soy un ujier en la iglesia, o yo solamente hago esto, no, solamente hago muy poquitas cosas en la iglesia, o yo no quiero ser una persona de que tenga mucho renombre. En el caso de nosotros debemos ser fieles, enfocados en Cristo, no importa el cargo que tengamos en la iglesia o que no tengamos en la iglesia. Dios nos llama a nosotros a ser enfocados en Cristo y 100% enfocados en su misión. Otras personas, otro ejemplo de Esteban es que viven su vida, en el caso de Esteban, ¿no es cierto?, en la Escritura. Nosotros podemos decir, viven su vida basados en la Biblia. No solo saben la palabra de Dios, sino que viven la palabra de Dios. ¿Y cuánto nosotros necesitamos eso en nuestra vida? Muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Está ahí, leemos la Biblia y nos dice, ama a tu prójimo. Leemos la Biblia y nos dice, ¿no es cierto?, acerca del estilo de vida que tenemos que llevar saludable. Abrimos la Biblia y nos dice que debemos de perdonar. Abrimos la Biblia y nos dice que debemos de guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos saben. Lo importante es vivir lo que estamos aprendiendo. Si tan solo pudiéramos vivir una verdad bíblica en nuestra vida cada día y ponerla en práctica y vivirla en nuestra vida, nos estaríamos dando cuenta que muy pronto tendríamos una vida que estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que nos dice la palabra de Dios. Y esos son los ejemplos importantes que vemos en la vida de Esteban, una persona que amaba tanto a Jesús, que no tenía temor de testificar acerca de su amor por Cristo. Fiel, enfocado en Jesús, enfocado en la misión que Dios le había dado y viviendo el Evangelio en su vida. Y eso para nosotros, ¿no es cierto?, nos da grandes lecciones de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. El ejemplo que vemos en Esteban es un ejemplo muy importante. Pero vivir para Cristo tiene algunos resultados. No todos son positivos. No siempre nos van a invitar a cosas buenas cuando seguimos a Cristo. Algunos resultados de seguir a Jesús van a ser negativos. El texto de Romanos capítulo 6, versículo 8, se cumple en la vida de Esteban. Lo voy a leer. Pablo dice, capítulo 6, versículo 8 de Romanos, dice Pablo lo siguiente: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y es lo que le pasó, lo que sucede con Esteban. Él murió con Cristo y por Cristo. Previo a la muerte de Esteban, el cristianismo estaba enfrascado en Jerusalén, no había salido a otros lugares. Pero Dios utiliza incluso esta triste desenlace en la vida de Esteban para que los cristianos que estaban en Jerusalén, debido a la persecución y el aumento, a la persecución que se intensificó en esos días, los seguidores de Jesús salieron para muchos lugares digamos, fuera de Jerusalén, y Dios incluso usó este evento tan triste para que la iglesia se creciera, se expandiera, ¿no es cierto? Pero fue debido a este evento tan lamentable. Muchas veces en nuestras iglesias, y yo creo profundamente que estamos viviendo en tiempos del fin, y nos vamos a dar cuenta que nuestra iglesia va a tener que pasar por momentos difíciles, como lo pasó la iglesia de Jerusalén, para que nuestra fe se intensifique, para que realmente podamos poner atención a nuestra misión, porque sucede que estamos viviendo en tiempos donde todo es muy fácil para la iglesia. No estamos viviendo realmente esa percepción que existió, pero dice la Biblia que esto va a venir un zarandeo en la iglesia, va a venir una persecución, y nosotros debemos de tener, ¿no es cierto?, esa fe, esa manera de vivir que tenía Esteban, para poder estar firmes cuando esto suceda. Eh, Otra cosa que aprendemos de Esteban es el poder que tiene un testimonio. No voy a leer los textos porque se nos hace un poquito largo, pero si usted va a Hechos, capítulo 7, versículo 58, nos muestra, ¿no es cierto?, que en este lugar, yo leí los versículos 55 y 56, un poquito más adelante en el texto vemos que en ese lugar donde están apedreando a Esteban, hay un hombre que se llama Saulo. Y Saulo toma parte
en el apedreamiento, en la muerte de este joven Esteban, de esta persona que estaba testificando por Jesús. Y él, ¿no es cierto?, toma parte de esto y, nos damos cuenta que él habla acerca de esta experiencia. En Hechos capítulo 22, versículo 20, nos muestra ahora a Pablo recordando la muerte de Esteban. Fíjese lo que hizo el testimonio de Esteban en la vida de Pablo. El perseguidor se convierte en el gran predicador, porque hay personas que observan nuestra vida, así como Saulo, que luego fue Pablo, observó la vida y el testimonio de Esteban. Hay personas que observan nuestro testimonio, cómo nosotros vivimos nuestra vida. ¿Estamos realmente 100% entregados a Jesús o no? Aunque querámoslos o no, somos influencia en la vida de otras personas, para bien o para mal. Muy importante un testimonio, ¿no es cierto? Es una de las cosas importantes de nuestra vida, no solamente lo que decimos. Vemos que Esteban no solamente conocía la Biblia, sino que la vivía en nuestra vida también. No solamente es bueno conocer de la Biblia, debemos de vivir una vida que testifique de que Jesús vive en mí, que Cristo ha tomado control de mi vida y ahora, ¿no es cierto?, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y cuando nosotros vivimos una vida así, ¿no es cierto?, personas que se van a dar cuenta, personas que están observando nuestra vida, van a ser influenciados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, por el testimonio que da nuestra vida, ¿no es cierto?, en las demás personas. Qué lindo que la gente pueda decir, mire, yo no lo conozco mucho el hermano Pablo, pero yo sé que él es diferente. No, yo no conozco mucho a la hermana María, pero yo sé que ella es diferente. Yo no conozco mucho a Luis, pero él se ve distinto a los demás. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, ¿no es cierto?, vivimos un testimonio, somos un libro abierto para el mundo acerca del amor de Cristo Jesús. Sigo con algunas de las cosas que aprendemos de Esteban. Y esta es que debemos estar dispuestos, y esto es muy importante, debemos estar dispuestos a dar todo para Cristo en nuestra vida. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que debemos hacernos, ¿estoy dispuesto a dejar algunas cosas por Jesús? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado algunas cosas por Cristo? ¿Estoy dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿Estoy dispuesto a dejar mi trabajo por Cristo? ¿Estoy dispuesto a dejar mi familia por Jesús? Jesús nos dice que, ¿no es cierto?, para poder ser sus discípulos, lo que vamos a tomar no es una corona, no es un montón de seguidores en Facebook. Lo que nos dice Jesús, el que me sigue tiene que tomar, ¿no es cierto?, la cruz. Estamos dispuestos a darlo todo por Jesús. Debemos de estar dispuestos, ¿no es cierto? Pero es algo que nos debemos de preguntar cada día. Esta mañana, ¿estoy dispuesto a vivir este día martes por Cristo? Si hoy tuviera que dar un testimonio, ¿cuál sería mi testimonio? ¿Estoy dispuesto a poner todo en la línea por Jesús? En la vida de Esteban nos damos cuenta que no siempre seremos aceptados por la sociedad cuando seguimos a Jesús. No siempre vamos a ser aceptados de una manera positiva. Van a haber momentos donde vamos a ser rechazados. Y quizás algunos de nosotros va a tener que pagar, ¿no es cierto?, el costo de seguir a Jesús, incluso con nuestra propia vida. Lo vemos en otros países, donde hombres y mujeres, ¿no es cierto?, siguen a Jesús con el costo de sus propias vidas y son ejemplos para los demás. Y así es como el Evangelio ha crecido y se ha multiplicado, incluso más en la adversidad que en la bonanza. Y vamos quizás teniendo algunas aplicaciones esta mañana y para algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer hoy día martes. Y la primera pregunta que nos queremos hacer hoy: ¿han nuestras acciones hecho crecer el reino de Dios? En otras palabras, las cosas que yo he hecho esta semana, este mes, en mi vida, ¿han contribuido a que el reino de Dios crezca? ¿O soy simplemente un espectador mirando cómo otros ayudan a crecer el reino de Dios? ¿Soy un Esteban? ¿Estoy dispuesto a sufrir por Jesús?
Estoy dispuesto a pasar necesidades, estoy dispuesto a ponerlo todo en la línea por Jesús. Hoy en día, como les decía recién, si tengo que dar un testimonio de Cristo, ¿estoy dispuesto a darlo o me voy a quedar callado? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ayer decíamos, ¿no es cierto?, que la gran pregunta que muchos se van a hacer es, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y esa pregunta, ¿no es cierto?, se la hacían las personas que nunca habían escuchado de Cristo. Y la respuesta era, bueno, entréguele su corazón a Jesús. Esa misma pregunta viene para nosotros. Como seguidor de Cristo, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Cuál va a ser mi testimonio ante el mundo, ante la sociedad, ante mi familia, en mi lugar de trabajo? ¿Cómo van a ser mis acciones hoy día? ¿Van a representar el reino de Dios? ¿Lo van a hacer crecer? ¿Voy a estar dispuesto a ponerlo todo en la línea para seguir a Jesús o me voy a quedar a un lado? Voy a poner mis propios pensamientos, mi propia existencia por delante de Jesús. Una vez llegó un hermano a mí y me dijo, pastor, eh, le voy a contar que en mi trabajo, yo llevo 7 años en mi trabajo y nadie todavía sabe que soy adventista. Y me lo decía así como con orgullo. Y yo le decía le hice la pregunta, ¿y esa orgullo que usted tiene ha hecho crecer el reino de Dios en su trabajo? ¿Ha ayudado usted a otros en su trabajo a conocer a Jesús? ¿Ha tenido un buen testimonio? Entonces nuestras acciones hablan mucho, más de lo que nuestras propias palabras. Y yo los quiero desafiar, mis queridos amigos y hermanos, a que nuestras acciones hoy hagan crecer el reino de Dios. Nuestra vida debe dar esperanza a otras personas, como la vida de Esteban le dio esperanza, por ejemplo, a Pablo, y quizás a cuantos más que no están registrados en la palabra de Dios, pero fue una esperanza para otras personas, que lo que Esteban hizo, ¿no es cierto?, le dio a otros cristianos, le dio ese deseo de querer ellos también vivir así como vivía Esteban, como los dos discípulos. Número dos, otra aplicación, los que sufren por Cristo en la tierra van a recibir una recompensa en el cielo. ¿No es cierto? Quizás nosotros acá nos sentimos que Dios quizás se ha olvidado de nosotros porque estamos pasando momentos difíciles, pero la Biblia es muy clara, los que sufren por Cristo en la tierra van a tener una corona. Los que somos vencedores, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahí en el libro de Apocalipsis, a los que vencen recibirán una recompensa. Así que, mis queridos amigos, amigas, cuando nosotros vemos que estamos sufriendo por Cristo, la palabra de Dios dice que debemos de regocijarnos cuando sufrimos por la causa de Jesús, porque recibiremos nuestra recompensa. Como Esteban, debemos de pedir a Dios que nos llene de su Santo Espíritu. Como leímos en los textos, lo primero que nos decía de Esteban era que era un varón, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y quizás eso es lo que nos hace falta en nuestra vida, tener esta comunión con Dios de tal manera que su Santo Espíritu vive en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces podemos dar ese testimonio a las demás personas. Podemos sufrir por Cristo, podemos hacer cosas, ¿no es cierto?, que nunca antes podíamos hacer, porque ahora, como dije anteriormente, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nuestra vida. Ya nosotros somos una extensión del carácter de Cristo, como lo fue Esteban. Entonces, mis queridos amigos, es una de las cosas que yo les quiero dejar hoy día a ustedes como quizás un desafío, que nuestra vida dé esperanza a otras personas, que si estamos sufriendo por la causa de Jesús, no nos desesperemos porque recibiremos nuestra recompensa y que le pidamos a Dios que llene nuestra vida con su Santo Espíritu para que podamos tener, ¿no es cierto?, un testimonio que realmente dé honra y gloria a Cristo Jesús. Solo podemos vivir como Esteban cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando eso suceda, seremos portadores de esperanza, embajadores de esperanza, viviendo sin temor, enfocados en compartir a Jesús en donde quiera que estemos, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, en donde quiera que yo esté ese día, voy a ser un portador de esperanza, porque
El Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y por eso esta mañana mi deseo es que le pidamos a Dios que nos dé ese poder para ser portadores de esperanza, incluso cuando vivimos momentos difíciles, cuando las personas nos juzgan por nuestra fe, cuando somos perseguidos porque amamos a Jesús. Tomemos el ejemplo de Esteban y sigamos siendo personas que den un testimonio positivo de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Y con esto vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias por el ejemplo que nos das en la vida de Esteban. Y pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a tener ese mismo Espíritu Santo poderoso que vivió en la vida, que vivió en Esteban, que viva también en nosotros. Que podamos ser portadores de esperanza, que podamos ser un testimonio abierto a las demás personas de tu amor, y que cuando nos vean a nosotros, Señor, puedan ver tu carácter reflejado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo tu amor que tú nos das cada día. Y esta mañana pido, Señor, de que tú nos acompañes, que seas con nosotros, que nos des tu bendición en cualquier cosa que emprendamos en este día de hoy, que tú bendigas a cada uno de mis amigos y amigas que están aquí presentes en este llamado, y a todos los demás de tu iglesia alrededor del mundo. Dales tu protección, dales de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a tener esa fortaleza en nuestra fe, como la tuvo Esteban, para ser un testimonio que hable acerca de tu amor y de tu gracia a este mundo que vive en tinieblas. Danos, Señor, esa fortaleza y esa fe. La necesitamos en nuestra vida para vivir como tú quieres que vivamos. Pedimos esto en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Maravillosa gracia de Jesús, mayor que todo mi pecado. No hay palabras para describir lo que es sentirse perdonado. Mi yugo levantó, mi alma liberó. Maravillosa es tu gracia, Jesús, incomparable es tu eterno amor. Tomaste en tus manos mi iniquidad y la sepultaste en el fondo del mar. Nunca podría pagarte, mi Dios. No tengo nada que pueda ofrecer. Por eso estoy ante ti, mi Jesús, para pedirte que tomes mi vida en ofrenda de amor.
Esta es mi oración. Cámbiame, Salvador. Maravillosa es tu gracia, Jesús. Incomparable es tu eterno amor. Tomaste en tus manos mi iniquidad y la sepultaste en el fondo del mar. Nunca podría pagarte, mi Dios. No tengo nada que pueda ofrecer. Por eso estoy ante ti, mi Jesús, para pedirte que tomes mi vida.